Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por permitirnos participar en este simposio del Congreso de INTE 2021. Estamos con nuestro equipo de investigación, Óscar Vega, Aleceia Sánchez y yo, Zoe Morán, y vamos a pasar a compartir nuestra videodefensa. Nuestro trabajo de investigación se llama El análisis del comportamiento post-confinamiento respecto al consumo de contenidos digitales de niños preadolescentes y adolescentes jóvenes en el hogar. Durante el primer trimestre del año 2020, la vida de todas las personas en el mundo ha cambiado drásticamente por la aparición del virus llamado coronavirus, con una tasa muy alta de mortalidad y rápida propagación. Los gobiernos de diferentes países han tenido que tomar decisiones muy radicales para poner freno a esta situación, y en España una de estas decisiones fue el aislamiento domiciliario desde el mes de marzo hasta junio de este mismo año. Esta decisión ha hecho que la vida de las personas, tal y como estaba concebida, cambiase, no solo por el trabajo o la educación, también para la forma de relacionarse y consumir su ocio. Si a las personas adultas nos afectó rotundamente el confinamiento domiciliario, a nuestros menores de edad mucho más. Según los datos de un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, el 15% de los niños y niñas españoles ya pasaban más de 90 minutos al día frente a las pantallas. Este confinamiento domiciliario hizo que las rutinas de los niños y las niñas también cambiasen, y se llegó a incrementar el uso de las pantallas hasta un 73% al día. Según ese mismo estudio, el 25% de madres y padres pensaban que el uso de dispositivos electrónicos influía en el aumento de conflictos en casa, y ya por aquel entonces tenían cierta preocupación por el uso indebido de tecnologías y las consecuencias que éstas podían traer. Con este estudio nos habíamos planteado dos objetivos. El objetivo principal era comparar las rutinas de consumo de contenidos digitales de los menores de entre 9 y 14 años españoles entre el periodo de cuarentena y el periodo de desescalada, siempre desde el punto de vista de los tutores legales. El objetivo secundario era conocer cuáles eran las inquietudes de los padres y madres respecto a los cambios de rutinas y de comportamiento de sus hijos menores entre 9 y 14 años entre el periodo anterior a la cuarentena y el periodo de desescalada. Para llevar a cabo esta investigación hemos realizado un cuestionario destinado a los familiares de niños entre 9 y 14 años. El público al que conseguimos llegar fueron más de 500 familias, de las cuales respondieron 52 padres y o madres, la mayoría residentes de la Comunidad de Madrid. Dentro de las preguntas que hemos hecho en el cuestionario existían tres tipos de preguntas. Preguntas básicas, como el sexo de los tutores y de los hijos, por diferencia, la edad de los hijos, el lugar de residencia, los miembros de la unidad familiar, etc. Como preguntas sobre los dispositivos tecnológicos, pues el tipo de dispositivos que había en casa, la cantidad, el tipo de servicios tecnológicos, el uso durante la pandemia de estos, el uso durante el tiempo previo a la pandemia o durante la desescalada. Y por último, preguntas sobre los y las menores, del comportamiento, de la preocupación hacia estos menores o del tipo de redes sociales que usan. Las herramientas que hemos utilizado son encuestas de Google Form y WhatsApp. Estos son algunos de los ejemplos que hemos utilizado en el cuestionario. En la imagen de la izquierda podéis ver que preguntábamos por los cambios de comportamiento durante el periodo de desescalada respecto al periodo de confinamiento. Por ejemplo, el estado de ánimo, las relaciones familiares, el cansancio, la irritabilidad o enfado, la calidad de sueño, etc. Y a la derecha lo que hacíamos eran preguntas del tipo de comparación con el periodo anterior a la pandemia y el periodo de desescalada, si usaban más tiempo las pantallas o menos, o por ejemplo los cambios de comportamiento. Con los resultados básicos que obtuvimos en la encuesta, el 50% de familiares que respondieron correspondían a los padres, el 46,2% correspondían a las madres y el 3,8% correspondían a otros familiares. Respecto a si contestaban por las conductas de comportamiento de su hijo o de su hija, el 48,1% respondió por las conductas de comportamiento de sus hijos y el 51,9% por la conducta de sus hijas. Por último, el prototipo de familia que nos respondió fue, en su gran mayoría, familias de 4 miembros, con un 46,2% de respuestas. Pasamos ahora a los resultados del uso de dispositivos. Para nuestro equipo de investigación, estas dos respuestas y estos resultados tienen gran relevancia porque estamos comparando
cómo usaban los dispositivos antes de la pandemia y cómo los han usado en el periodo de desescalada, y por otro lado, cómo lo usaban durante la pandemia y cómo los han usado en el periodo de desescalada. Respecto a la comparación entre antes de la pandemia y en el periodo de desescalada, el 55,8% responden que ahora pasan más tiempo utilizando las pantallas en casa. El 30,8% dicen que pasan el mismo tiempo usando las pantallas desde el periodo de antes de la pandemia hasta ahora. Y el 13,5% dicen que pasan menos tiempo en el periodo de desescalada. Si cogemos por otro lado el uso de las pantallas durante la pandemia en comparación con el periodo de desescalada, el 19,2% dicen que en el periodo de desescalada pasan más tiempo. El 42,3% dicen que pasan el mismo tiempo durante la pandemia que en el periodo de desescalada, y el 38,5% dicen que pasan ahora en el periodo de desescalada menos tiempo que durante la pandemia usando las pantallas. Respecto a la pregunta de si habían notado cambios de comportamiento en sus hijos o hijas desde el comienzo del confinamiento o durante la desescalada, obtuvimos que el 55,8% sí habían notado cambios en el comportamiento de sus hijos e hijas durante este periodo. De ese 55,8% de personas que contestaron que sí habían notado cambios, el 75% piensan que estos cambios son negativos. Cuando preguntamos a las familias por estos cambios que habían notado negativos durante el periodo de desescalada, se destacaron 4 cambios. El primero de los cambios era el aumento de irritabilidad y enfados en un 40% de las familias que habían contestado. También el aumento del cansancio en un 32,7%. Baja la calidad y rutinas del sueño en un 23% de las familias. Y aumenta notablemente el sedentarismo en un 38,5% en este periodo de desescalada. También hicimos una de las preguntas que era abierta, era una pregunta abierta, y habían notado otro tipo de cambios como amabilidad, estrés, dermatitis atópica fatal o menos conversación y simplificación de las respuestas. Respecto al uso de redes sociales, el 57,7% de las familias asegura que su hijo o hija no tienen perfiles en ninguna red social, frente al 42,3% que sí afirman que tengan una cuenta en al menos una red social. De los niños y niñas que tienen cuentas en redes sociales, TikTok e Instagram son las redes sociales más usadas entre 9 y 14 años. Luego se usan otras como Snapchat, YouTube o Twitter. Destacamos, sin embargo, el uso de YouTube porque pese a que en la pregunta anterior los padres nos han confirmado que prácticamente ninguno de sus hijos tiene cuenta en YouTube, cuando están en casa y consumen contenido, los padres nos afirman que invierten mucho tiempo en YouTube, Instagram o TikTok. De las conclusiones que hemos sacado con este análisis, concluimos 3. Por un lado, que nuestros menores tienen un hábito de consumo de contenidos digitales mucho mayor en la desescalada que en la época previa al confinamiento. La segunda conclusión es que los comportamientos descritos como negativos por los tutores han aumentado durante la desescalada respecto a la situación anterior a la pandemia. Y la tercera conclusión es respecto a la preocupación de los tutores por los hábitos y comportamientos que han adquirido sus hijos o hijas en la cuarentena. En esta concluimos que la mayoría están o preocupados o muy preocupados por estos hábitos adquiridos. Nuestra conclusión global es, por tanto, que los menores entre 9 y 14 años han adquirido hábitos de consumo de contenidos digitales a lo largo de la época de la pandemia que no tenían previamente a la pandemia y que siguen manteniendo en la época de desescalada. Al ser estos hábitos de comportamiento y de consumo de contenidos mayoritariamente negativos, sigue habiendo una preocupación por parte de los padres y las madres acerca de las consecuencias de estos hábitos de comportamiento y de consumo de contenidos digitales. Con esto concluimos la exposición de nuestra presentación de investigación. En nombre del equipo, muchísimas gracias por vuestra atención y por permitirnos participar en el Congreso INTED 2021. Esperamos poder responder a todas vuestras preguntas. Gracias.